a pasar el archivo. Según yo estoy compartiendo el archivo, colegas, ¿es así? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Muy bien, Sí, sí este es se el ve. pequeño tema que vamos a ver en relación con movimiento del agua en el suelo. Es el último pequeño tema y trata sobre fenómenos capilares, y vamos a hablar de la tensión superficial y también del ascenso capilar o bien capilaridad. Y lo primero que se nos está presentando aquí es un diagrama de cuerpo libre. Así, déjenme reduzco el zoom. Ahí lo tenemos ya. Espero que lo vean bien. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí en este diagrama de cuerpo libre en relación con fenómenos capilares? Se tiene aquí un recipiente. Esto sería una sección transversal de un recipiente con agua. Estas son las paredes del recipiente y aquí se tiene el agua. Y en contacto con el agua de este recipiente se tiene un tubo tipo capilar. Estas son las paredes, una sección del tubo tipo capilar en contacto con el agua de ese recipiente. Estas son las paredes que conforman al tubo tipo capilar. Se caracteriza por tener un diámetro. Aquí tenemos el diámetro indicado con las flechas. Este sería el diámetro. Y el diámetro también es igual a 2R. Bien, a eso es lo que se tiene en relación con estos elementos para pues comentar el pequeño tema de fenómenos capilares. Después, ¿qué es lo que tenemos además de esos componentes? Aquí en el agua se tiene las moléculas de agua así, separadas, indicando un enlace entre los polos positivos y negativos, negativos y positivos de las moléculas, positivos y negativos ahí. Y se tiene también un diagrama acá de cuerpo libre de la molécula de agua. Aquí en la parte superior se tiene un menisco de una columna de agua que se tiene dentro de este tubo capilar. Hay una columna de agua dentro del tubo capilar y se tiene en la parte superior un menisco ahí. Bien, eso es lo que tenemos ahí, y después de esto, de lo que se trata es de determinar la ecuación para calcular esta distancia vertical, la altura de ascenso capilar. Aquí se tiene la superficie libre del agua de la columna de agua, aquí la superficie libre del agua en el recipiente. Esta altura vertical es la altura de ascenso capilar, denotada así como HC. Eso es lo que tenemos, y después de esto vienen las fuerzas que se producen debido a un fenómeno capilar, o las fuerzas que producen el ascenso de una columna de agua a través de un tubo tipo capilar. Y lo primero es esto que ya comentamos aquí. Aquí entre las moléculas de agua se tiene, se atraen así por fuerzas de atracción eléctricas entre los polos de las mismas, y a estas fuerzas se les llama fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua. Bien, tanto aquí en el recipiente como en la columna de agua que tenemos aquí dentro del tubo capilar. Otras fuerzas que se producen son una fuerza de adhesión del agua a la superficie del tubo capilar, denotada como F'. Y esta fuerza se produce debido a la acción de la pared del tubo capilar sobre en las moléculas de agua de esta columna. Y también se presentan unas fuerzas de succión, aquí denotada como Fs, y esta fuerza de succión es debido a la acción de las moléculas de agua sobre la pared del tubo capilar. Estas fuerzas, el conjunto de estas dos fuerzas se les llama fuerzas de adhesión.
Bien, entonces, eso es lo que tenemos aquí, fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Y aquí en donde se tiene este menisco aquí en la superficie libre del agua con un menisco, pues hay un ángulo que se forma entre este menisco y la pared del tubo capilar. Y ese ángulo es un ángulo que direcciona la tensión superficial. Y la tensión superficial aquí está denotada con esta flecha en el sentido que lo indica la flecha y denotada con el símbolo TS. Y la tensión superficial es igual a la suma de las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. Bien, entonces la tensión se orienta en un ángulo phi con respecto a la pared del tubo capilar, aquí con respecto a la pared del tubo capilar. Y este ángulo phi es un ángulo de contacto ahí del menisco de agua con la pared del tubo capilar. También se produce una fuerza vertical, así denotada como FW, y esta fuerza vertical se produce por el peso de la columna de agua que se tiene dentro del tubo capilar. Bien, acá en la tensión superficial, además de la dirección, así como la denotamos por el ángulo phi, se distribuye en todo el perímetro del tubo capilar. Y la componente vertical de la tensión superficial equilibra la fuerza producida por el peso de la columna de agua, esta FW que tenemos aquí. Y en el equilibrio, esta superficie libre del agua va a ser una superficie plana. No vamos a tener ese menisco. El ángulo de contacto entonces es igual a 0. Y la componente vertical es la que va a a equilibrar el peso de la columna de agua. Y en el equilibrio es cuando se alcanza esta altura vertical de la superficie libre del agua a la superficie libre del agua, ya no del menisco, plana que tenemos aquí, porque hay un equilibrio ya entre la componente vertical de la tensión superficial y el peso de la columna de agua dado por FW. Esto es lo que tenemos aquí, y nada más lo que hace falta es que la componente vertical se denota así como TY. Y la pregunta para ustedes, ¿a qué es igual la componente vertical de la tensión superficial? Esta TY, ¿a qué es igual? Vean, aquí tenemos el cateto opuesto, aquí el cateto adyacente de este triángulo. Entonces, el coseno, ¿verdad? La componente TY es igual a la tensión superficial por el coseno de phi. Ahora, esto se distribuye en todo el perímetro del tubo capilar, la tensión superficial. Entonces, tienen que multiplicar para que tengan bien la componente vertical, así. Coseno TS por el coseno de phi por 2 pi r, y ahora sí ya la componente vertical. Y nuevamente una pregunta, ¿cómo determinan el valor de FW? ¿Cuál es la formulita? FW es igual. Aquí tenemos una densidad del agua, ¿verdad? 1.0 gramos por centímetro cúbico. En términos de masa, así, gramos por centímetro cúbico. Y tendríamos gramos nada más al multiplicar por un volumen. Y ese volumen va a estar dado por el área de la sección transversal de este tubo capilar, multiplicado por
el valor de HC, de la distancia vertical que va de la superficie del agua del recipiente a la superficie libre del agua de la columna de agua ahí en el equilibrio. Bien, entonces, en el equilibrio, la componente vertical es igual al peso o a la masa de la columna de agua que se tiene aquí, y es cuando se alcanzó el valor de HS, y el valor de phi es igual a 0. Bien, eso es lo que podemos comentar de este diagrama de cuerpo libre, y enseguida viene la ecuación para determinar la altura de ascenso capilar en el equilibrio, o bien para cuando se tiene un menisco y el valor de phi tiene y phi tiene un valor. Bien, esto que les estoy comentando lo tienen anotado aquí. Esos comentarios aquí lo tienen. Y nos vamos ya nada más entonces con la obtención de la ecuación para calcular el valor de HC en el equilibrio. Entonces, por eso decimos que bajo condiciones de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas, en este caso la sumatoria de las fuerzas verticales, es igual a 0. Y por lo tanto podemos decir que la componente vertical, ya despejando de ahí, la componente vertical de la tensión superficial es igual a la masa de la columna de agua, así en términos de masa. Puede ser peso, pero aquí lo vamos a generar para masa. Bien, entonces aquí se tiene phi igual a 0, el ángulo de contacto ahí del menisco con la pared del tubo capilar. Y en el equilibrio, vuelvo a repetir, la componente vertical de la tensión superficial es la que equilibra el peso de la columna de agua. Y en ese momento es cuando se ha alcanzado la altura de ascenso capilar, la altura máxima de desplazamiento de la columna de agua a través de ese tubo capilar. Eso es lo que tenemos anotado aquí. Y después tenemos la relación o la ecuación para determinar el valor de tau y, que es la componente vertical de la tensión superficial. Y decíamos esto, que es igual al producto de la tensión superficial por el coseno de phi. Y que debido a que se distribuye en todo lo que es el perímetro del tubo capilar, pues entonces multiplicamos por el valor del perímetro, 2πr. Esto ya lo habíamos comentado. Ahora sí ya tenemos la ecuación para determinar el valor de la componente vertical de la tensión superficial, tau y. Y después el peso o la masa, aquí dado la masa de la columna de agua, va a estar determinada por, decíamos allá, el área de la sección transversal del tubo capilar, aquí dada por pi por radio al cuadrado, la altura de ascenso capilar, HC, y por la densidad del agua. Y que en el equilibrio la componente vertical, tau y, es igual al peso de la columna de agua, MCA, y se tienen las ecuaciones, se igualan entonces. Y en el equilibrio tenemos que la componente vertical de la tensión superficial es igual al peso de la columna de agua ahí dentro del tubo capilar. Y nos interesa el valor de HC. Y despejamos HC. Al despejar HC deben de hacer esta consideración. Bien, entonces el ángulo de contacto del menisco con la pared del tubo capilar igual a 0. Y la densidad del agua se toma para este fin 1.0 gramos por centímetro cúbico. Y al hacer esta consideración, la ecuación nos queda así. Aquí coseno de 0 es 1. Y al multiplicar 1 por las variables que tenemos aquí, resulta la ecuación así. Ahora la tenemos de esta manera. Aquí también fue 1 por estas variables. Y esta es la igualdad. Despejando HC, se tiene que la altura de ascenso capilar HC es igual a 2 por la tensión superficial.
Una tensión superficial ya también para el agua estandarizada, ya se tiene su valor. Y aquí en el denominador se tiene el radio del tubo capilar, de manera que si ya es constante la tensión superficial, se sustituye su valor y la altura de ascenso capilar depende nada más del radio del capilar. Considerando que el valor de la tensión superficial es de 0.07 gramos por centímetro, así, y sustituyéndolo aquí en la formulita, el resultado es que HC es igual al cociente que resulta de dividir 0.1528 entre el radio del tubo capilar. Y esta es la formulita que nos dice la altura de ascenso capilar de la columna de agua, así, en conductos tipo capilar que para el suelo son del orden de 50, de 30 micras, o entre 100 y 50 vamos a poner 75 micras. Bien, entonces así es como decimos, si el manto freático está a 1 metro de profundidad, es muy probable que nos llegue al volumen de control donde se tiene el cultivo, donde está el desarrollo radicular del cultivo, y ya tenemos un flujo de agua ahí. Bien, pero aquí nada más hasta aquí llegamos, nos interesa el valor de HC y lo podemos obtener. Bien, si tienen alguna pregunta en relación con lo que hemos comentado, la pueden hacer. Para condiciones de no equilibrio, es decir, cuando todavía hay un menisco y que se tiene un valor de phi, la ecuación queda así, de esta manera. A este cociente lo multiplicamos por el coseno del valor del ángulo phi. Bien, pero no, lo que nos interesa normalmente siempre es hasta dónde puede llegar el desplazamiento del agua partiendo de ahí de la superficie libre del agua de la tabla de agua, del manto freático. Eso es lo que interesa. Enseguida viene un ejemplo numérico para aplicar esa ecuación y nos dice calcule la altura de ascenso capilar para los siguientes tipos de poros. Y los datos que se nos dan aquí en este cuadro o tabla, en la primera columna es el diámetro equivalente de poro, así en milímetros. Desde menos 0.075 milímetros, que serían 75 micras, hasta pues 5000 micras, o bien 5 milímetros o mayor. Bien, y después la denominación, fíjense bien aquí, microporos, menor de 0.75 milímetros. Y de acuerdo con los valores que hemos estado comentando, microporos para nosotros siempre son aquellos que están por debajo de 50 micras. Pero bueno, esta es una clasificación que se da desde el punto de vista de ingeniería civil, así los consideran. Y después finos cuando están en este rango, y así nos vamos hasta gruesos, ya mayor de 5 milímetros. No tenemos este valor de HC, siempre ese valor lo vamos a encontrar con la ecuación o la formulita que hemos obtenido ahí partiendo del diagrama de cuerpo libre y bajo condiciones de equilibrio para una columna de agua. Bien, entonces, esta es la formulita y tomamos este valor de los microporos, 0.075 milímetros, que expresados en centímetros serían entre 10, entonces 0.2075, que es lo que tenemos aquí. Aquí se conserva esta constante que ya obtuvimos con la tensión superficial. Y aquí, pues es el radio, lo que tenemos acá es el diámetro, entre 2, ese valor, pero expresado en centímetros. Y realizando la operación se tiene el valor de HC, 40.75 centímetros. Este es el valor máximo del ascenso, del desplazamiento de agua, así, del manto freático hacia la superficie del suelo, 40 centímetros.
Y ya los demás son menor porque el diámetro equivalente de poro se va reduciendo. Es la misma mecánica, tomamos el valor, lo sustituimos para cada uno de los valores que tenemos ahí. Y así como cuando fue de 0.075, este fue el valor 0, 1.0, 3.056 centímetros. Fíjense bien, este 1 que tenemos aquí lo tomamos y aquí está, pero expresado en centímetros 0.1. Y por eso el valor es esto, el valor de HC. Y así, para el otro rango de valores, este que tenemos aquí o bien aquí. Aquí 2 milímetros en centímetros es ese valor que tenemos ahí, 0.2, y el valor es de 1.5 centímetros, nada, ya se redujo aquí menor de un centímetro cuando el valor fue mayor de 5 milímetros o bien 0.5 centímetros. Bien, esta fue la mecánica para tener los valores de HC que también se nos están presentando aquí en el cuadro. Ya con ellos llenamos el cuadrito y lo tenemos así, de esa manera. Si tienen alguna pregunta en relación con este pequeño tema, lo pueden hacer, Fíjense bien, haciendo ahora una analogía con el sistema radicular del cultivo ahí en el diagrama de cuerpo libre, ahora pensando en una raíz de cultivo, porque además de que sabemos que el agua asciende a través de la capa de suelo y que nos puede perjudicar o nos puede beneficiar dependiendo del contenido de sales, ese volumen de control donde está la mayor parte del sistema radicular, también lo podemos relacionar con el esfuerzo de succión que hace la raíz para absorber el agua o la solución nutritiva de ahí del suelo, es decir, la solución del suelo. La pregunta para ustedes es, ¿cuál sería la fuerza de succión? Ya no les digo esfuerzo de succión, porque habrá que tomar en cuenta el área, pero ¿cuál sería la fuerza de succión que haría la raíz para absorber el agua del suelo? Aquí agua porque es agua lo que estamos manejando. Uno de ustedes nada más, ¿quién nos quiere comentar? Esta sería la fuerza de succión entre el área de la sección transversal del tubo capilar, en este caso de la raíz, de un pelo radical, colegas, y tenemos el esfuerzo de succión. Aquí está la raíz, esto es la raíz para nosotros. Aquí lo que es el agua que está en el depósito. Bien, entonces, pero es la raíz y tiene que hacer esta fuerza de succión o esfuerzo de succión para poder absorber el agua del suelo. También se aplica de esa manera este diagrama de cuerpo libre que tenemos aquí. Y tiene que vencer la tensión superficial. Así, dada como lo comentamos, esta tensión superficial se distribuye en todo lo que sería el perímetro de lo que es la raíz. Y entonces va a estar dada por la sumatoria de las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión, ese esfuerzo de succión por la matriz del suelo, que es este que tenemos acá. Muy bien, por eso, aquí es la fuerza o el esfuerzo que debe de hacer la raíz para absorber el agua del suelo. Esto se relaciona con todo lo que hemos comentado y lo pueden asociar así como se los comenté. Es decir, reflexionar cuando le den una leída. Muy bien, continuamos y ya nada más un pequeño tema aquí en relación con la presión capilar. Y la presión capilar causa reducción de volumen de la matriz del suelo cuando es muy importante la altura de ascenso capilar. ¿Y qué es lo que tenemos en este diagrama de cuerpo libre para mostrar este pequeño tema de presión capilar? En este diagrama de cuerpo libre se tiene una sección transversal de la matriz del suelo o de un perfil del suelo. Todo esto es la sección transversal.
Y además también tenemos la sección transversal de todo el volumen de agua que está sobre la superficie del suelo. Aquí está la superficie del suelo, la superficie del suelo. Y sobre la superficie del suelo una columna de agua. Esta sería la distancia vertical de ahí de la superficie del suelo a la superficie libre del agua de esta columna de agua, de este volumen de agua. Bien, está expresado así para después tenemos también este nivel de referencia. Y este es un plano que posicionamos aquí como nivel de referencia y denotado como A. Aquí, bajo cierta condición que vamos a especificar, está el nivel freático o bien la tabla de agua. Y bajo cierta condición, todo este medio va a estar saturado, de tal manera que tenemos además una columna de agua sobre la superficie del suelo, un volumen de agua sobre la superficie del suelo. Bien, entonces, considerando en primer lugar un suelo no saturado, esta columna de agua no aparece aquí. Aquí el nivel de la superficie libre denotado como ven no aparece. Y tenemos un suelo no saturado. Un suelo no saturado dado por toda esta distancia que tenemos aquí, toda esta distancia, desde este nivel de referencia que es la tabla de agua hasta la superficie del suelo donde no hay agua, no saturado. Y bajo esa condición tenemos un fenómeno capilar, es decir, un ascenso de este agua a través del medio poroso, de uno de los poros de esa masa de suelo, de esa matriz del suelo. Y que esa columna ascendió hasta este nivel bajo condiciones de equilibrio, hasta aquí llegó. Aquí tenemos la superficie libre del agua de esa columna de agua y quedamos que bajo condiciones de equilibrio la distancia vertical que va del nivel de referencia, en este caso la tabla de agua, hasta la superficie libre del agua es HC, y HC es la altura de ascenso capilar. Pero además se nos tiene aquí un punto, se posiciona un punto cuando la columna de agua está ascendiendo a través de este capilar, de este poro tipo capilar, y este punto aquí se denota así como R. Hay una distancia vertical de este punto a la superficie libre del agua bajo condiciones de equilibrio, a la superficie libre del agua de la columna, y esa distancia vertical está denotada como HX. Y este es el diagrama, que muestra las fuerzas o la presión en cada uno de los puntos que nosotros elijamos aquí de la altura de ascenso capilar hasta llegar aquí a al máximo valor de HC. En ese momento tenemos el máximo valor de la presión capilar, que de acuerdo con la formulita que vamos a tener aquí, esta es la formulita que nos ayuda a tener el valor de PC, y de PC en el equilibrio la tenemos aquí, cuando se alcanza esta altura. Bien, entonces la presión va a estar dada por HC que tenemos aquí y la densidad del agua. Bien, algo similar a lo que comentamos allá en el diagrama de cuerpo libre para calcular la masa. Bien, entonces se tiene la formulita, se tienen los datos y después viene un ejercicio para hacer una determinación. La pregunta aquí para ustedes es: ¿cómo determino el valor de PC cuando la columna de agua está a este nivel? Está avanzando sobre el tubo capilar, pero nosotros fijamos un punto hasta aquí. Hasta aquí llegó la columna de agua. Bien, entonces, en ese momento, ¿cómo, de acuerdo con todos los símbolos que tenemos aquí, cómo determinamos este valor de PC? Este valor es menor comparado con este que tenemos acá, en el equilibrio. ¿Cómo lo determinamos con los símbolos que tenemos aquí? Queremos esta distancia entonces, ¿no? Esta distancia que va de la tabla de agua
a la posición del punto aquí, a la superficie libre del agua, cuando la columna de agua estaba aquí, al punto R. Y esta distancia vertical, de acuerdo con los datos que tenemos esta HX aquí, esta distancia vertical dada por HX. Esa la medimos y la tenemos. Y tenemos Sería esta, HC menos HX. es así, colega, esta altura la determinamos con esa diferencia entre HC y HX. Y ahora sí la presión se calcula así con esa diferencia por la densidad del agua, así como nos dijo el colega. Ahí la tienen, colegas. ¿Cuál es su nombre, colega? Anthony. Muy bien, Anthony. Gracias, Anthony. Muy bien, hecho esto, así es como le damos una interpretación al diagrama de cuerpo libre bajo esa condición, una condición de un suelo no saturado. Ahora la condición es de un suelo saturado. Cambiemos ya. Ahora toda esta matriz del suelo, todo este perfil está saturado. Y tan saturado que por arriba de la superficie tenemos una lámina de agua. Esta distancia vertical que va aquí. Una columna de agua, un volumen de agua sobre la superficie del suelo. Y la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el valor de la presión capilar o de la presión dada por el fenómeno de capilaridad? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Cuál sería? Muy bien, colegas, aquí no hay presión capilar. No hay altura de ascenso capilar de una columna de agua, porque ahora este nivel, que es la tabla de agua, se desplazó hasta este nivel, colegas. Ya no hay presión capilar, no hay ascenso capilar, todo está saturado. Sí tenemos una presión ahí, dada por una columna de agua en un punto. ¿Recuerdan el potencial de presión que vimos anteriormente? Bueno, pues tenemos un potencial de presión o bien una presión en cualquier punto de esta columna de agua. Puede ser aquí o puede ser aquí donde nosotros gustemos una presión. Es obvio que entre mayor esté posicionado el punto por debajo de la superficie libre del agua, mayor es la presión, mayor es la presión. Bien, esa era la pregunta para la condición B. Y la condición acá del plano A es así cuando el nivel de agua está ahí. Bien, viene un ejemplo numérico para calcular esa presión capilar, así como se nos está mostrando aquí. Y en el ejemplo numérico se nos pide calcular la presión producida por una columna de agua generada por ascenso capilar en un suelo donde predominan los microporos. Considera una densidad del agua ρW de 1.0 gramos por centímetro cúbico. Bien, entonces se nos están dando los datos, enseguida ponemos las ecuaciones y después sustituimos datos. Diámetro del microporo, fue el que tenemos allá de tablas, aquí lo posicionamos. Este valor se nos está dando aquí y se nos pide calcular la presión capilar, por lo tanto debemos de calcular también la altura de ascenso capilar. Y en relación con las ecuaciones, se tienen las dos ecuaciones. Esto es lo que se nos pide, la presión capilar, y tenemos que calcular la altura de ascenso capilar en el equilibrio. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide? El radio. Y el radio se nos está dando aquí con el diámetro. Bien, entonces, se da en milímetros, hay que transformar a centímetros, y por eso aquí 0.075. El radio entre 2, el resultado es 40.75 centímetros. Bien, ese es el valor de HC, y lo vamos a sustituir aquí, por eso aquí 40.75 centímetros, y el valor de la densidad del agua, 1.0 gramos por centímetro cúbico, es igual a 0.001 kilogramos por centímetro cuadrado.
Ah, caray, colegas, aquí está bien kilogramos por centímetro cuadrado. ¿O debemos de tener otro valor aquí? Es kilogramos sobre centímetro. Solo. ¿Sobre centímetro qué? No es al cuadrado, porque bueno, se eliminaría el centímetro cuadrado y quedaría solamente elevada a la potencia uno, entonces sería kilogramos sobre centímetro. Un centímetro cúbico, colega. Ah, centímetro cúbico. Ah, sí, sí, está bien. Es que vi dos. Sí, está bien. Eso sí, muy bien. Entonces, ¿cuál es su nombre? Lo tenemos bien, colega. ¿Cuál Ah, es su nombre? Anthony. Anthony, muy bien, Anthony. Que se animen los demás, Anthony. Nota buena, otra nota buena para Anthony. Bien, realizamos la operación y el resultado es 0,04 kilogramos por centímetro cuadrado, algo así como 40,7 gramos por centímetro cuadrado, para que se den idea si sostienen con un dedo esa cantidad. Bien, eso es lo que tenemos ahí y hasta aquí llegamos con este pequeño tema de fenómenos capilares. Nos interesaba mucho la tensión superficial, que ahora sí ya, así de forma analítica, saben cómo utilizarla ya. Y además que ya es una constante la tensión superficial. Si no hay preguntas, me voy con la práctica porque cómo andamos de tiempo, colegas. Vamos a ver la práctica y eso ya no me está gustando. Bien, entonces vamos aquí rápido y les paso la práctica. Bueno, yo espero que sí, ya no tengamos problema. Tardo medio minuto en pasar el video, colegas. ¿Qué tipo de práctica vamos a analizar? Límites de Atterberg, colegas. Y ahí van los límites de Atterberg. ¿Cómo se determinan los límites de Atterberg? Así como ya lo habíamos comentado, pero lo están viendo ahora aquí en el video. Quiero que me digan, ¿me están viendo el video? Yo todavía no, profe. Sí, creo que hay problemas. Déjenme ver. Quiero poner el micrófono, colegas, pero no lo tengo. Hay una cinta que está en pantalla, si la ven, que dice la grabación se inició. Y si le digo descartar, ya me muestra ahí para activar el micrófono, de manera que le pedimos de favor a Reme que ahorita que yo voy a quitar la grabación, la vuelvo a poner. No, creo que no se quitó, colegas. Bueno. Ya vamos a continuar. Para el ensayo, como le explicaba la profesora, vamos a hacer 3 puntos, ¿cierto? Vamos a pesar 100 gramos de material. El material que utilizamos es un material que pasa el tamiz número 40, ¿cierto? Está seco, tamizado, está macerado. Yo tengo que macerarlo, tamizarlo por el tamiz número 40. Una pregunta para Y ustedes. para los límites líquidos, entonces voy a utilizar 100 gramos de ese material y como la norma envía.
Les hice una pregunta, colegas, y nadie me respondió. Que si estaban viendo y escuchando el video. Ah, es que cuando pone el video casi no se le escucha, profe, pero no aparece, bueno, de mi parte no aparece el video en la Ok, pantalla. para nadie aparece. Sí, está bien, vamos a subirlo de nuevo. Tampoco. Sí, está bien, ahí va el video. Para el ensayo, eh, como le explicaba la profesora, vamos a hacer 3 puntos. No lo escuchan, ¿verdad? Ni lo ven tampoco. Vamos a tratar de subirlo de nuevo. Oigan, el profe está hablando. Me parece que no. No, colegas, yo estaba hablando, pero no puedo hacer que vean ustedes el video. Y último intento y vemos si lo podemos pasar o no. Para el ensayo, eh, como le explicaba la profesora, vamos a hacer 3 puntos, ¿cierto?
No lo vemos, profe. Sí, sí, tiene razón. Ya estoy haciendo la modificación y espero que ahora sí. Tal vez sea porque yo no manipulé lo del video, colegas, que no lo puedo subir. O comparta completamente su escritorio, profesor. Es que si comparte solamente lo de los archivos y presiona lo del video, no se va a abrir. Comparta completamente su escritorio para que podamos ver el video. Bien, entonces dice el escritorio, pero voy a quitar el video entonces. Y ahora estoy compartiendo el escritorio. Lo que quiero es ver si realmente ven el escritorio. Déjenme subir, compartir el escritorio. ¿Están viendo el escritorio? Bueno, estamos viendo su pantalla, pero no sé si es el escritorio, profe. Sí, bien, si es el escritorio, usted me está hablando de otra, algo diferente. Pero aquí tengo el video. Si lo pongo directamente de aquí, no se alcanza, no lo ven. Es que cuando le pone compartir en pantalla, ahí le aparece que quiere compartir. Le da la opción de compartir su escritorio o alguna otra ventana que tenga abierta. Ok. Este, a- Entonces me voy a escritorio, ¿verdad? no, ahí en la parte de Teams, ahora Teams, no sé, bueno. Profesor, es que creo que primero tiene que abrir el video y ya después de ahí, cuando ya vaya a compartir la pantalla, creo que ahí le sale la opción para compartir la pantalla donde está el video. Muy bien, entonces, Sí, profe, mejor haga eso. Deje de compartir y abre el video primero y ya después comparta el video. sí, está bien. Gracias, gracias, colegas, y espero que sí podamos. Bien, entonces dejo de compartir. Ya dejé de compartir, no se está compartiendo nada. Y voy a abrir el video. Estoy abriendo el video. Y ya lo tengo ahí. Entonces abro el video. Para el ensayo, Ya tengo el video. Y ahora lo voy a compartir. Y esperemos que sí podamos. Creo que ese procedimiento fue el que hice, pero no me sale el video. Sale el escritorio. O sea, pues parte del escritorio en donde está posicionado el video, pero no el video que ya tengo compartiendo en pantalla. Y ese es el problema. Entonces, voy a levantar el... A ver, déjenme ver, colegas. Ya quedó. ¿Se sale? Quiero preguntarles, no lo están viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve, Ahora profe. sí, profe. ¿Y lo están escuchando? No.
Una pregunta, colegas. ¿Puedo dar 5 minutos después? Profe, no sé si soy solo yo, pero la práctica se ve como que muy despacio y no se escucha. Bueno, no, yo no la escucho, no sé si a alguien más le pasa igual. Sí, profe, tampoco creo que no se escucha o no sé. Sí, profe. Además, ya se acabó la clase, profe. ¿Cómo ven? Me dan 5 minutos más y terminamos esta práctica. Avisen a su profe siguiente que llegan 5 minutos tarde. ¿Está bien? Profe, es que de todos modos no podemos ver bien el video porque se pausa mucho y no se escucha nada. Entonces, por ejemplo, ahorita ya se quedó pausado. Solo No, ya. vemos como si imágenes que pasan. Muy bien, entonces lo retiro. ¿Y por qué no me decían nada? Porque les pregunté, ¿están viendo el video o cómo están? No encontré respuesta, Bueno, colega. es que yo sí le había dicho, profe, pero bueno, no sé si no me escuchó. Al principio le dije que pues no se escuchaba. Es que No. también, no sé, luego no, cuando pone el video, no escuchamos lo que dice usted. Ah, muy bien. Entonces, les voy a enviar el link, este link, pero sí lo volvemos a pasar para que, si puedo hacer comentarios, los hago ya al terminar el video. ¿Está bien? No sé quién Sí, es. profe. Sí, Está bien, Anthony. Topilsin, ¿dónde está? ¿Por qué digo de Topilsin? Porque es el que, no me digan que ya abandonó Topilsin. Déjenme ver si está. Está de parranda, profe. Está bien, pues voy a pasar lista. De todos modos, quitamos la grabación, Remen, por favor. Y les voy a pasar lista.